Imagínate un pueblo pequeño en medio de la nada, allá por el año 1810. No había redes sociales, ni memes, ni siquiera televisión. Todo lo que sabías del mundo era lo que te contaban en la plaza o en la iglesia. La gente vivía como podía, algunos con muchas tierras y dinero, otros apenas rascando lo suficiente para comer. El lugar, Dolores, en la Nueva España, ese rincón del mundo que hoy conocemos como México, pero que en aquel entonces era una colonia española. El 16 de septiembre de 1810, la historia dio un giro que nadie veía venir, excepto quizás un sacerdote que llevaba tiempo con una idea fija en la cabeza. Miguel Hidalgo, un cura criollo, es decir, nacido en América, pero de padres europeos, se levantó ese día con una decisión que cambiaría la vida de millones. Él no era cualquier sacerdote, era un tipo que sabía latín, hablaba varias lenguas indígenas y tenía ideas bastante avanzadas para su tiempo. En lugar de predicar la resignación, él quería justicia, pero no una justicia cualquiera, sino una que implicara una sacudida total al sistema. ¿Qué lo motivó? Pues resulta que el ambiente estaba tenso. España estaba en plena crisis porque los franceses, bajo el mando de un tal Napoleón, le estaban dando una buena zarandeada, y mientras en Europa se peleaban por el trono, acá en Nueva España los criollos estaban hartos de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, pese a tener el mismo origen europeo que los peninsulares. No solo eso, los indígenas y mestizos, que eran la mayoría, vivían en condiciones aún peores. Así que Hidalgo, junto a otros que también querían cambio, decidió que era momento de hacer algo grande. Esa madrugada tomó una decisión que no tenía vuelta atrás: hacer un llamado a la rebelión. Lo hizo a través de algo que todos conocían bien: el sonido de las campanas. Al toque de campanas en la parroquia de Dolores, la gente se fue juntando, quizás sin saber exactamente para qué. Y entonces, ahí en la oscuridad de la madrugada, Hidalgo soltó un discurso que ha quedado en la memoria como el grito de Dolores. No se sabe con exactitud qué palabras usó, pero se dice que arengó a la gente a levantarse contra el mal gobierno, a recuperar las tierras y a luchar por la libertad. Nada de somos esclavos de España, más bien algo como ya basta de aguantar tanto abuso, es hora de tomar lo que nos pertenece. El contexto social hacía de este grito algo más que un simple llamado. Era un reflejo del hartazgo de un pueblo que durante siglos había sido oprimido y explotado. Los indígenas, a quienes Hidalgo también defendía, llevaban generaciones soportando el peso de la injusticia, y los criollos estaban cansados de ser despreciados por los peninsulares. El movimiento se extendió rápido. Hidalgo, sin saber bien en qué se había metido, vio cómo su pequeño grupo de seguidores se transformaba en una marea de miles. Y aunque al principio la idea era lograr un poco más de autonomía y respeto dentro del Imperio Español, el asunto se les fue de las manos, llevando a una lucha que duraría más de una década. Pero no todo fue color de rosa. A corto plazo, el levantamiento de Hidalgo tuvo consecuencias terribles: represión, violencia y un largo conflicto que, sin embargo, plantó la semilla de algo mucho más grande. Hidalgo no viviría para ver el final de la historia, pero su grito resonó más allá de su muerte, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la independencia de México. Irónicamente, un hombre que inició un movimiento para buscar justicia y libertad terminó siendo traicionado por los suyos y ajusticiado por el mismo sistema contra el que se rebeló. Sin embargo, ese gesto, ese grito en la madrugada, es recordado cada año en México como el inicio de la independencia, una independencia que tardaría 11 años en concretarse. Dato curioso, se dice que Hidalgo nunca dijo ¡Viva México! durante su grito. El concepto de México como nación independiente todavía no existía en 1810. Lo que él gritó fue un llamado contra la opresión y por la justicia, una justicia que muchos años después se convertiría en el grito de ¡Viva México! Así que cuando lo escuches, recuerda que ese grito encierra siglos de historia, de luchas, de esperanzas y de ironías.